En este video te voy a enseñar a utilizar la cornamusa de forma eficiente y te voy a enseñar unos tips que te van a servir muchísimo. Lo primero que hay que saber es que existen tres tipos de golpes con la cornamusa. Está el golpe con triángulo, el golpe con círculo y el golpe con triángulo y círculo. Como ves, cada uno de los golpes tiene una nota distinta. La nota blanca con triángulo, la nota roja con círculo y la nota doble con triángulo y círculo. Si vamos en la parte de arriba tenemos las notas. Ahí te va a decir qué notas tienes que tocar para activar ciertos efectos. Por ejemplo, el de ataque, que es nota blanca, nota roja, nota blanca. Ahora, para tocar las melodías vamos a presionar R2 y vamos a empezar a tocar las melodías que hemos agregado y vamos a ver que se tocan todas. De esta forma vamos a poder activar las melodías, presionando R2. Ahora, aquí te va un tip. Para poder acortar la animación, como ves, si presionas por ejemplo triángulo y después círculo, tienes que hacer los dos golpes completos para activar estas dos melodías. Pero existe una forma de acortar la animación. Y lo único que tienes que hacer es presionar el botón que quieras y hacia atrás y el botón que quieras para poder acortar el siguiente movimiento. De esta forma vas a tocar dos notas lo más rápido posible. Veamos, es triángulo y atrás y círculo. Y de esta forma das una especie de revés con la cornamusa y esto te va a permitir acortar los tiempos. De esta forma vas a poder tocar las melodías mucho más rápido. Por ejemplo, el de ataque, triángulo, atrás y círculo, triángulo. De esta forma ya activaste ataque de forma muy rápida. Entonces, para cortar las notas necesitas presionar hacia atrás y el botón que quieres. Ahora, aquí te va un tip. Cuando estás tocando la melodía, si sigues presionando el botón R2 vas a dar golpe intermedio entre cada una de las melodías. Como ves dice golpe musical. Y al terminar, si presionas R2 vas a dar un bis. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a hacer el doble de efecto de la melodía que estás tocando. No importa si sea 1, 2 o 3, siempre vas a poder hacer bis. Por ejemplo, el de ataque. Triángulo. Círculo. Triángulo. Ok, tenemos ataque. Si presionamos para tocar la melodía, va a tocarla normal. Pero si volvemos a presionar R2, dice bis. De esta forma vas a aumentar el poder de la melodía y lo vas a tocar como si fuera nivel 2. Obviamente si esto lo quisieras hacer normal, tendrías que tocar dos veces la melodía de ataque para activarlo. Pero presionando solamente R2 y activando el bis, vas a tener el doble de efecto. Ahora, existe una melodía que es una melodía que no te da un bufo, sino más bien es una melodía de ataque. Y esta se llama onda sónica. Le vamos a presionar triángulo, círculo, círculo. Y como ves ya dice onda sónica de impacto. La activamos y vas a ver lo que pasa. Como ves, el daño es mayor y esta va a ser una de tus fuentes principales de daño. Así que trata de siempre estar activando la onda sónica porque con esto vas a hacer bastante daño al enemigo. Ahora, para romper las heridas vamos a presionar L2 y vamos a presionar R1 y vamos a activar para poder romper la herida. Como ves, empieza a romper la herida y después explota. Pero aquí hay un pequeño truquito. Si hacemos una herida, presionamos L2 y después R1, activamos esto, pero podemos tocar mientras estamos haciendo el daño de la herida antes de romperla. De esta forma también puedes tocar melodías mientras estás rompiendo una herida. De esta forma después puedes activar las melodías y puedes hacer daño. Esto es bastante importante porque así aprovechas de estar cargando las melodías para hacer también un daño. Ahora vamos a poner una especie de área que es como un charquito y esto lo vamos a activar con X y R2 al mismo tiempo. Como ves, empieza a tocar la cornamusa y pone un área. Esta área sirve para dar un doble golpe cuando pegues con la cornamusa. Como ves, ahora vas a pegar uno y hace 2 hits. El segundo hit es un poquito más débil, pero te va a servir para poder seguir haciendo daño. Ahora, puedes poner hasta 3 melodías de estas, por lo tanto vas a hacer 3 hits. Ahorita tenemos 2 y hacemos 2 hits, pero si la volvemos a tocar, vamos a tener 3 áreas y por lo tanto vamos a pegar 3 hits cada que pegamos con la cornamusa. Esto está extremadamente roto, por lo tanto siempre tienes que mantener el charco puesto para poder seguir haciendo la mayor cantidad de daño. Ahora, cuando pones el área vas a poder hacer lo mismo que cuando rompes una herida. Vas a poder tocar mientras estás bailando. De esta forma vas a cargar melodías mientras estás poniendo el charco. Por ejemplo, si hacemos lo del charco y presionamos triángulo todo el tiempo, vamos a cargar 3 melodías instantáneas. Y esto va a ser parte de la rotación para hacer más daño en el poco tiempo. Ahora tocamos simplemente las melodías. Y hacemos daño.
De esta forma vamos a poder hacer la mayor cantidad de daño en el menos tiempo. Y bueno, así va la rotación. Llegamos, ponemos charquito, presionamos triángulo todo el tiempo, empezamos a tocar la melodía. Vamos presionando R2 para cada golpe y ya después hacemos una gran cantidad de daño. Esta es la rotación que se debe hacer cuando tiras a un monstruo, cuando está noqueado, cuando está atrapado, lo que sea. Lo primero que tienes que hacer es poner el charco, empezar a bailar, presionar triángulo todo el tiempo, cargar las melodías y listo. Esta es la forma más rápida para hacer daño, pero obviamente no es la más eficiente, ya que no vas a hacer tanto daño como la onda sónica, pero te va a servir para hacer un gran daño en caso de que no tengas cargada ninguna melodía. Obviamente si tienes la onda sónica cargada, pues va a ser mucho mejor, pero si no, esta va a ser la rotación. Y bueno, repasemos la rotación. Llegamos, triángulo y R2, activamos las notas, después le damos aquí, activamos la melodía, damos golpe, melodía, golpe, melodía, golpe, bis. Y de esta forma vamos a hacer muchísimo daño en muy poco tiempo. Ahora tenemos una melodía que tenemos que estar tocando todo el tiempo, que es la melodía compensada. Esta melodía es para el counter, es la que está en la mera esquina. Esta se va a activar con 4 notas, triángulo y círculo, y atrás y triángulo. Y de esta forma ya tenemos la melodía compensada activada. Ahora, para poder activarla, como nos dice ahí, tenemos que presionar triángulo y círculo y R2 al momento de recibir un golpe. La cargamos y listo. Se activa el parry. De esta forma vas a hacer un counter al golpe del enemigo y lo vas a tumbar. Va de nuevo. Cargamos el counter, esperamos el golpe y lo soltamos. Y de esta forma vamos a hacer el counter a cualquier golpe que tenemos del enemigo. Esto ya dominarlo es avanzado, así que no te preocupes si no lo dominas al principio, ya que tienes que estar combinando la melodía, mientras estás pegando tienes que ir cargando esa melodía y ya en el momento preciso vas a poder hacer un counter. Esto ya es un poquito más avanzado, que como vayas entrenando un poquito más con la cornamusa lo vas a dominar. Recuerda que para los golpes básicos los vas a poder hacer de 3 formas: sin mover el stick, moviendo el stick hacia enfrente y moviendo el stick hacia atrás. De esta forma, cada golpe va a tener un impacto distinto, así que aprovecha esto para ver más o menos cuánto tiempo tienes para pegarle al enemigo, ya que por ejemplo, el círculo sin moverlo es un solo giro, si lo haces hacia adelante va a ser 2 hits, así que tienes que aprender a manejar bien el timing de los golpes para saber qué golpe hacer en cada momento. Y ya solamente queda practicar la cornamusa para que la domines. Ahora, si todavía eres un poco nuevo en Monster Hunter, te voy a dejar este video en pantalla con algunos tips que te van a servir, y sobre todo si entras a los comentarios vas a ver muchísimos tips de veteranos que te va a servir. Así que vételo a checar porque con eso vas a estar al 100% en Monster Hunter. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video. Bye.